Este es la cuarta ilustración que nuestro Señor Jesucristo utiliza para identificar o para hacer ver el error o la falsedad de la religión de los escribas y fariseos. Ustedes recordarán que el Señor ya lo ha dicho de otras maneras, siempre con esa fórmula: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Se dijo eso con respecto al mandamiento de no matar, se dijo eso con respecto al adulterio, se dijo eso con respecto al divorcio, que fue lo último que vimos, y ahora el Señor quiere traer otra ilustración, otro ejemplo para decir, o para hacer ver más bien, el error de los escribas y los fariseos. Y esta vez tiene que ver con el asunto de los juramentos. Quizá haya quienes pregunten, bueno, ¿nos resulta provechoso estando como estamos frente a problemas tan grandes en este mundo moderno examinar una cuestión tan sencilla acerca del hablar o de cómo deberíamos hablar entre nosotros? Pareciera que esto del hablar no fuera algo tan complicado, ¿no? Un niño aprende a hablar desde los 2, 3 años y no parece tan complicado, es algo natural, pero el problema no es hablar por hablar. El problema es qué es lo que nosotros hablamos, cómo lo hablamos, cuándo lo hablamos, y es lo que el Señor quiere traer aquí. La respuesta, según el Nuevo Testamento, es que todo lo que el cristiano hace es de suma importancia. Y en efecto, aún la forma de hablar del cristiano es de suma importancia, precisamente por lo que es. Es de suma importancia. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos ha elevado a nosotros a las alturas y nos ha dado en esos primeros capítulos ese sorprendente concepto acerca del propósito de Dios en Cristo para con nosotros. Ustedes saben, capítulos 1 y 2, cómo Pablo nos habla en Efesios acerca de esa salvación tan grande que fue planeada desde antes de la fundación del mundo y que ha resultado o ha sido lograda a través de Jesucristo, y cómo nosotros, aún siendo muertos y siendo lo que éramos, nos resucitó y nos dio vida con Cristo. Bueno, todo eso, esos conceptos acerca del Evangelio tan grandes como son, nos llevan luego a algo práctico. En el capítulo 4, Pablo nos dice en una frase lo siguiente: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y de eso es que se trata este sermón. Como dice, va a ser nuestro versículo central. Estamos hablando de lo que el Señor habló acerca de los juramentos, pero este versículo es clave para el entendimiento de las palabras del Señor. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El Evangelio siempre ofrece doctrina, por supuesto. No podemos hablar del Evangelio si no tenemos unas verdades absolutas. Son necesarias, son vitales. Pero con todo también se preocupa de los detalles más pequeños de la vida. No podemos hablar, ya lo he dicho muchas veces, no podemos hablar de un creyente de nombre solamente. No podemos hablar de un cristiano dominguero. No podemos hablar de un cristiano que solo le preocupan las cosas grandes, pero no le da importancia a las cosas pequeñas. No. El cristianismo es algo que permea toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro carácter, tanto en lo interno como en lo externo. Y eso es aquí entonces tenemos un ejemplo en las palabras de nuestro Señor que vamos a estudiar. Como hemos visto, toda esta sección del Sermón del Monte la usa nuestro Señor para poner de manifiesto la impostura y falsedad
de la presentación que los escribas y fariseos hacían de la ley mosaica y para contrastarla con su propia exposición. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ese es el versículo 33 de Mateo 5. Estas palabras exactas no se encuentran en el Antiguo Testamento, lo cual es una prueba más de que no se trataba de la ley mosaica como tal, sino más bien de la perversión que los fariseos habían hecho acerca de la ley. Acuérdense que cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, oísteis que fue enseñado, acuérdense que el Señor no está señalando o no está apuntando a la ley. El Señor está apuntando a aquello que los escribas y fariseos interpretaban acerca de la ley. Eso es sumamente importante, porque una cosa es lo que decía la ley, lo que enseñaba la ley, y otra cosa es lo que enseñaban los escribas y fariseos. Sin embargo, como solía ser verdad, la enseñanza de los escribas y fariseos dependía indirectamente de algunas afirmaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenían muy bien presentes el tercer mandamiento, que dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O en Deuteronomio 6:13, donde dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. O Levítico 19:12, donde dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Los escribas y fariseos estaban familiarizados con esos textos y de ellos habían deducido esta enseñanza. Ellos decían, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y por cierto, aquí vale la pena aclarar, perjurar significa jurar en falso, jurar vanamente, jurar sin tomar en cuenta la solemnidad que se requiere en un juramento. Eso sería la palabra perjurar. Y nuestro Señor quiere corregir esa falsa enseñanza, y no solo corregirla, sino sustituirla por la verdadera. Al hacerlo, pone de manifiesto, como de costumbre, la verdadera intención y objetivo que la ley de Dios quiso decir cuando la dio por medio de Moisés. Así que, como lo hemos hecho en las otras ocasiones, vamos a hacer esta vez lo mismo. Primero, vamos a considerar qué fue o qué era lo que enseñaba la ley mosaica. Luego vamos a ver qué era lo que enseñaban los escribas y fariseos. Y finalmente vamos a ver cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo respecto al tema de los juramentos. Así que consideremos primero la legislación mosaica o la ley. ¿Cuál fue el propósito de esas afirmaciones? Esas que acababa yo de leer en Deuteronomio 6:13, Levítico 19:12. ¿Cuál fue el propósito de esas afirmaciones, como hemos citado? La respuesta es, sin duda, que la intención básica fue frenar la tendencia, que es consecuencia del pecado y la caída, a mentir. El propósito, uno de los propósitos fundamentales por lo cual el Señor hizo mención acerca de los juramentos, fue para frenar esa tendencia de todos los seres humanos a mentir. La mentira es uno de los pecados favoritos de todo el mundo. La mentira, como todos sabemos aquí, es esa falsa o falsedad que se esconde, o más bien que se trae para esconder una verdad. Eso es lo que es una mentira. Normalmente cuando una persona quiere aparentar lo que es, siempre tiene una vida llena de mentiras, ¿no es cierto? En eso consiste la mentira, en ocultar la verdad de algo. Uno de los mayores problemas entonces con los que se enfrentó Moisés fue a la tendencia del pueblo a mentirse unos a otros y a decir expresamente cosas que no eran verdad.
La mentira se usa mucho para guardar apariencias, engaño. La vida se estaba volviendo caótica porque los hombres no podían confiar en las palabras y afirmaciones de los otros. Esto es muy importante lo que estamos diciendo, hermanos. La vida en el pueblo se había vuelto tan caótica. ¿Por qué? Porque ya no se podían confiar unos a otros. ¿Y por qué no podían confiar unos a otros? Por la mentira, por causa de la mentira. Por ello, uno de los propósitos principales de la ley respecto a ello fue controlarlo, o por así decirlo, hacer la vida posible. El mismo principio se aplicó, como vimos en el caso del mandamiento referente al divorcio. Ustedes recordarán que el divorcio en sí mismo no fue un mandamiento, sino fue algo que el Señor en su sabiduría permitió para hacer posible la vida del pueblo en ciertas circunstancias. Igual tenemos aquí con los juramentos. Entonces, un propósito fue que frenar la mentira del pueblo. El pueblo estaba acostumbrado a mentir. Bueno, quizá no es tan distinto al pueblo de ahora, ¿no es cierto? Como les decía hace un momento, la mentira es uno de los pecados que más nos gusta. ¿Por qué? Porque con ellos solemos tapar cosas peores. Con la mentira se han cubierto crímenes, con la mentira se han cubierto adulterios, violaciones, etcétera, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, la mentira es uno de los pecados favoritos. Pero otro objetivo de la legislación mosaica fue restringir el hacer juramentos en asuntos graves e importantes. Había la tendencia por parte del pueblo a hacer juramentos por las cosas más triviales de esta vida. Con el más mínimo pretexto juraban en nombre de Dios. Y esto también es sumamente delicado. El objetivo de la legislación fue, pues, acabar con esos juramentos volubles y hechos a la ligera y demostrar que el hacer un juramento era algo muy grave. Algo que había que reservar solo para las causas y condiciones que conllevaban a algo de gravedad excepcional e importancia especial para el individuo o para la nación. Muchas personas, ustedes escucharán, andan haciendo mención del nombre de Dios por cualquier cosa, ¿no? Por las cosas más mínimas y más triviales. Traen el nombre de Dios a sus labios, a su boca. Como si mencionar el nombre de Dios por sí solo santificara la conversación. O muchas personas simplemente lo hacen para dar credibilidad a sus palabras. Y lo hacen precisamente porque saben que son mentirosos. Y si no, no lo harían. Si las personas confiaran en ella porque siempre dice la verdad, no tendría nunca necesidad de estar mencionando el nombre de Dios a cada rato en sus pláticas, ¿no es cierto? Pero precisamente eso era lo que pasaba. Noten cómo lo uno llevaba a lo otro. La mentira llevaba a que estas personas entonces cada rato estuvieran haciendo mención del nombre de Dios o haciendo juramentos falsos, o lo que decimos perjurando. Perjurando. En otras palabras, hermanos, esta ley quería recordarles lo serio de hacer los juramentos, de que esto se trata de algo mucho más que simple palabras, que se trataba principalmente de la relación que ellos tenían con Dios y subrayar que todo lo que hacían Dios lo veía y que Dios estaba sobre todo y sobre todas las cosas y sobre cada una de las manifestaciones de su vida, aún sobre sus pláticas, sobre sus palabras, el Señor las estaba viendo. Este es uno de los grandes principios de la ley que se ilustra en este pasaje. Siempre, hermanos, debemos tener presente al estudiar estos mandamientos mosaicos la afirmación: porque yo soy Jehová vuestro Dios, seréis santos porque yo soy santo.
quiero traer aquí el tercer mandamiento otra vez. Cuando Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y de hecho, este es el único mandamiento explícitamente que trae una amenaza seguida. Porque dice allí, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, y yo lo he dicho también en muchas otras ocasiones, lo más importante para Dios es su nombre, y es su gloria, y es su fama, su reputación. Y aquí se trata de su nombre, de su gloria, de su fama, de su reputación. Por lo tanto, nosotros traer el nombre de Dios en cualquier plática, por cualquier circunstancia, solamente para dar credibilidad a nuestras palabras, eso casi resulta en una blasfemia. Eso resulta casi en una blasfemia. No es justo que nosotros, por nuestra mentira, tengamos que estar trayendo a Dios a nuestras conversaciones cotidianas como si fuera algo pasajero. Estamos hablando del nombre de Dios, del nombre que es santo. Este pueblo tenía que recordar que todo lo que hacía era importante. Eran el pueblo de Dios y se les recordaba que incluso en su hablar y conversación y sobre todo en los juramentos, todo había que hacerlo de tal forma que reflejara que Dios los estaba mirando. Debían, por tanto, darse cuenta de la suma gravedad de todos estos aspectos debido a la relación que tenían con Dios. Así que dos cosas dijimos respecto a la ley mosaica en esto de los juramentos. Uno, el Señor dio este mandamiento para frenar la mentira del pueblo. Y segundo, dijimos que el Señor lo dio porque la tendencia del pueblo, dado que eran mentirosos, era jurar falsamente o traer juramentos a la ligera. Ahora, ¿cuál era la enseñanza de los escribas y fariseos? Vamos a ver. Ellos decían, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. En nuestro análisis del principio general, vimos que en última instancia el problema de los escribas y fariseos era que tenían una actitud legalista. Se preocupaban más por la letra de la ley que por el espíritu. Y mientras pudieran convencerse de que cumplían con la letra de la ley, se sentían felices. Eso lo hemos dicho. Por ejemplo, mientras ellos no fueran culpables de adulterio físico, todo iba bien. Y así se aplicaba al divorcio y a muchas otras cosas. Y aquí, en esto, vuelve a aparecer otra vez su legalismo. Habían interpretado de tal modo el significado y transformado de tal modo en una forma legal que les permitía mucha amplitud para hacer muchas cosas que eran completamente contradictorias al espíritu de la ley. Y a pesar de ello, sentirse bien porque habían guardado la letra. En otras palabras, habían reducido el propósito de este mandato al solo hecho de no perjurar. El problema de los escribas y fariseos fue que toda esa enseñanza del Antiguo Testamento o de la ley mosaica, ellos la redujeron al simple hecho de no perjurar, de no hacer juramentos falsos. Cometer perjurio era para ellos algo muy grave, era un pecado terrible y lo censuraban. Sin embargo, uno podía hacer toda clase de juramentos y hacer toda clase de cosas que mientras no cayeran en perjurio, no se sentían culpables ante la ley. ¿Y por qué traigo estas palabras? Bueno, porque noten que ellos decían, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Para ellos lo grave era simplemente que las personas no cumplieran sus juramentos.
De ahí en adelante, no importa si tú hiciste un juramento, no importa si hiciste mención de Dios, lo que importa es que tú cumples lo que dijiste. Para ellos no era grave, vamos a decir, para ellos no era cosa grave el hecho de estar haciendo juramentos continuamente y por cualquier cosa y en nombre de cualquier cosa, como vamos a ver a continuación. Para ellos lo grave era simplemente que no los cumplieran. Se ve de inmediato la importancia de todo esto. El legalismo sigue estando presente entre nosotros. Todo esto es muy pertinente para nosotros. Se encuentra en ciertos tipos de religión y es obvia casi en todos los credos, incluso entre los evangélicos. Lo que hacemos es tomar por separado algo y decir, hacer esto es pecado, pero mientras no lo hagamos, todo va bien. ¿Con qué frecuencia hemos indicado que esta es la tragedia del concepto moderno de santidad? Bueno, Pastor Ricardo ya dijo que nos iba a traer un sermón acerca de la santificación próximamente, pero por ahora esto, tanto la santidad como el espíritu mundano se han definido en una forma diferente a lo que la Biblia enseña. Muchas veces se piensa de la santidad en no más que un cumplimiento superficial a una lista de reglas impuestas por hombres. ¿No es verdad? Sí. Y por eso muchas veces las personas quieren que se les diga específicamente en cada detalle qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es eso, a someterse a una lista de cosas. Y eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Según algunos, ser mundano parece decir ir al cine, al baile o a cualquier otra cosa de esas. Mientras uno no haga eso, pues no es mundano, pero se olvidan del orgullo, de la envidia, del egoísmo, cosas que salen de nuestro corazón. Y entonces, por el hecho de que ya no hacemos aquello, entonces somos santos. Pero ¿qué hay de lo que viene dentro? Uno aísla y limita la definición a un solo punto. Y mientras uno no sea culpable de eso, todo va bien. Es lo que dicen. Y ese fue el problema de los escribas y fariseos con respecto a los juramentos también. Redujeron todo el problema a la sola cuestión del perjurio. Repito, es decir, ellos redujeron el asunto de los juramentos al hecho de que mientras usted cumpliera, no importa cuántos juramentos hiciera, lo importante era que los cumpliera. Pero la otra característica de su interpretación falsa era que distinguía entre varios juramentos. Ellos hacían distinción entre juramentos, diciendo que unos obligaban y que otros no. Noten cuál era su enseñanza. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, no importa que tú hagas otros juramentos por cualquier otra cosa, los juramentos que realmente importan son los que hagas al Señor. Y esos son los que tienes que cumplir. Los demás, bueno, no importa. Y eso es muy delicado. Si se jura, mire lo que pensaban. Si se juraba por el templo, eso no obligaba. Pero si se juraba por el oro del templo, eso sí ataba. Si se juraba por el altar, no era necesario cumplirlo. Pero si se juraba por la ofrenda que había sobre el altar, entonces había obligación de cumplir. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor cuando está acusando a los escribas y fariseos? Allí en Mateo 23, un momento, vamos a ir allá. Mateo capítulo 23 y los versículos 16 en adelante. Ese era uno de los problemas de los escribas y fariseos. Dice allí, Mateo 23, 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, ese es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, este es deudor. Necios y ciegos, otra vez les dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El problema de los escribas y fariseos respecto a esto de los juramentos es que también ellos hacían distinción entre unos y otros juramentos. Ellos decían, bueno, pues no importa que jure por el templo, o no importa que jure por el altar, desde que no jure por X o Y razón, entonces todo está bien. Ellos tomaban los juramentos a la ligera. Y nuestro Señor ridiculizó no solo la perversión de la ley en todo esto que manifestaba, sino también la deshonestidad que esto implicaba. Fue lo que acabamos de leer aquí. Nos es bueno observar que nuestro Señor hiciera eso. Hay ciertas cosas en relación con la fe cristiana que hay que tratar de esa manera. Nos hemos vuelto tan inseguros de los principios en esta era tan disoluta que tenemos miedo a acusaciones como las que leemos en este pasaje. Decimos, pero el Señor fue muy duro y muy drástico en acusar a esta gente de esa manera. ¿Por qué lo hizo así? Cuando en realidad debiéramos avergonzarnos. Esta deshonestidad total y grosera en relación con las cosas de Dios hay que ponerla de manifiesto y denunciarla por lo que es. Como les decía hace un momento, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo muy sublime, estamos hablando del nombre de Dios. Los fariseos fueron culpables de esto al distinguir entre juramentos, diciendo que algunos juramentos obligaban y otros no. Y la consecuencia de toda esta enseñanza suya fue que se utilizaran juramentos solemnes con frecuencia y a la ligera en la conversación, en cualquier conversación y con respecto a casi todo. En resumen, los escribas y fariseos tomaron el asunto de los juramentos muy a la ligera. Para ellos era normal que una persona simplemente en cualquier conversación y por cualquier razón hiciera juramentos, como si nada. Y trajeran el nombre de Dios simplemente para respaldar su conversación, como si nada pasara. Pero ahora vamos a ver qué es lo que enseña nuestro Señor. Examinemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos otra vez, volviendo al texto principal en Mateo 5, vemos el contraste. Primero dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Aquí tenemos al legislador mismo que habla. Aquí está un hombre en medio de hombres, pero que habla con la autoridad única, divina. Y dice, en efecto, yo, quien di la antigua ley, os digo esto, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas palabras del Señor? Bueno, lo primero es tratar de la situación que se nos presenta en un caso concreto o en un ejemplo para que lo podamos entender. Quiero citar un ejemplo para que entendamos un poquito el asunto. Los miembros de una sociedad de amigos llamados comúnmente los cuáqueros siempre habían mostrado mucho interés en este párrafo de Mateo 5 acerca de los juramentos. Y basados en él, y no solamente ellos, sino muchos hoy día, han solido siempre negarse a prestar juramentos, ni siquiera ante un tribunal. Y su interpretación es que este texto prohíbe de una manera absoluta hacer
juramentos de la clase que sean bajo ninguna circunstancia. Lo que ellos concluyen es decir, no está prohibido para el cristiano hacer juramentos. Es lo que dicen. Dicen que nuestro Señor dijo, no juréis en ninguna manera, y lo toman en un sentido absoluto. Y que lo que debemos es tomar esas palabras como suenan. Ahora, debemos examinar esta posición. Pero no porque no se trate de jurar ante un tribunal, porque si lo entendemos de esa manera, otra vez estaríamos cayendo en el error de los escribas y fariseos. No, pero vamos a examinarlo. Lo primero que tenemos que ver es el mandato en el Antiguo Testamento, en el que Dios estableció la legislación referente a los juramentos y a cuándo y cómo hacerlos. Y ante eso tenemos que preguntarnos nosotros, ¿es concebible? Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos por los textos que leí al principio, en Éxodo, en Deuteronomio y en Levítico. ¿Es concebible que Dios hubiera dado esas normas si Dios hubiese querido que nunca se jurara? Repito la pregunta, ¿es concebible que Dios hubiera dado esas normas si Dios hubiese querido que nunca se jurara? Pero no solo esto, también podemos ver la práctica de los juramentos en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham envió a su siervo para que le buscara esposa a Isaac, ¿recuerdan ustedes qué hizo? Le interpuso juramento a su siervo, ¿no es cierto? Eso lo hizo Abraham, amigo de Dios. Jacob también. Este hombre santo exigió juramento a José antes de morir en su lecho de muerte, ¿recuerdan? José lo exigió de sus hermanos, Jonatán lo exigió de David, y así pudiéramos seguir citando muchos casos en los cuales hombres santos de Dios exigieron un juramento y otros juraron. Dios mismo lo hizo. Es interesante cómo nos lo dice el libro de los Salmos y el apóstol Pablo más adelante en 1 Corintios, cuando dice allí, por tanto he jurado en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios mismo ha hecho juramentos. Y aquí, solamente para hacer una aclaración, cuando Dios hace un juramento, no lo hace para ganar credibilidad, porque sabemos que su palabra es veraz y absoluta, pero lo hace más que nada por causa de nosotros, para que nosotros sepamos de que esa palabra que Dios está diciendo en ese momento se va a cumplir, sí o sí. Pero sigamos. En Mateo capítulo 26, ya pasando al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26, versículo 63, miren ustedes allí al Señor Jesucristo. Estamos hablando de si está bien o no hacer los juramentos. Ustedes verán que el Señor Jesucristo, como nos dice Isaías, dice que fue llevado como cordero al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. No abrió su boca, sino que enmudeció. Y eso es sumamente importante, hermanos. El Señor Jesucristo no defendió para nada sus derechos, aun siendo Dios. Sin embargo, aquí se nos ve algo interesante. En Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Esa siempre fue su actitud cuando lo arrestaron. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿En qué situación vemos al Señor allí? Lo vemos precisamente ante un tribunal. Y allí el tribunal, el magistrado, le está exigiendo un juramento. Y noten, no se lo está exigiendo a cualquier persona, se lo está exigiendo al Dios del universo. Ahora, lo interesante de este texto que quiero traer es que el Señor no corrigió al que le requirió el juramento. El Señor no le dijo a él, no tienes que hablar así, de ningún modo. No lo acusó de que hubiera requerido un juramento. Al contrario,
Entonces y solo entonces, y como respuesta a esa admonición solemne o a ese juramento, entonces el Señor respondió. Ya en el versículo 64 vemos que el Señor responde, tú lo has dicho. ¿Qué vemos aquí en todo esto? Vemos que hay ocasiones o hay momentos, hermanos, en que cuando se nos es requerido hacer un juramento, tenemos que hacerlo. Pero que los juramentos no son para un uso común en nuestras pláticas cotidianas, en nuestras conversaciones, como si fuera algo a la ligera. Quiero traer ahora, y esta parte es la que más me interesa, la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué dijeron los apóstoles respecto a esto? En Romanos capítulo 9, versículo 1, mire cómo el mismo apóstol Pablo, allí lo tenemos a él experimentando esto. Verdad digo en Cristo. Noten, él está poniendo a Cristo como testigo. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo habla de esa manera? ¿Acaso él no hablaba con la autoridad de un apóstol como lo era? Sí, pero eso que iba a decir era de sumo cuidado y tan delicado que por eso habla de esa manera. Verdad digo en Cristo y no miento. ¿Y qué era lo que iba a decir? Si ustedes van allá a Romanos capítulo 9, vamos a ver qué era eso tan solemne que iba a decir. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Y ahí sigue explicando, ¿qué era eso tan solemne o tan grave que Pablo les iba a decir? El deseo de su corazón, porque estos israelitas, que eran sus parientes y sus hermanos según la carne, también llegaran al conocimiento del Evangelio. Y por eso pone a Cristo como testigo en esto. En 2 Corintios 1:23 vemos otra vez allí al apóstol Pablo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Noten qué palabras tan solemnes. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Aquí otra vez Pablo haciendo un juramento, aquí poniendo a Dios como testigo de que por amor a ellos, por ser indulgente con ellos, todavía no había pasado a Corinto. Y lo dice así, ¿por qué? Porque Pablo sabía la situación o las diversas situaciones que estaba pasando la iglesia de Corinto y que quizá hubiese tenido que ser muy duro con ellos. Pero el texto principal en el que quiero llevarlos a todos es en Hebreos capítulo 6. Hay el autor de allí, vemos cómo lo trata, la solemnidad de los juramentos y cómo aún Dios mismo lo ha hecho con nosotros. Hebreos capítulo 6, versículos 13 en adelante. Miren conmigo ese texto. Dice allí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, aquí acordémonos de lo siguiente. Aquí el autor de los Hebreos quiere citar el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto de gracia. Y mire lo que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué dice? Juró por sí mismo. Esto es sumamente interesante. Nosotros hemos visto en el estudio de los pactos, los que han estado aquí los domingos por las mañanas, cuando yo enseño,
ustedes deben acordarse que un pacto es una promesa solemne confirmada mediante un juramento, ¿verdad? Esa es la definición de un pacto como tal. Es una promesa solemne confirmada por un juramento. Ahora, ¿qué hay de importante en esa definición y en lo que estamos leyendo aquí? Bueno, que precisamente todos los pactos que Dios hizo con un siervo justo o con una comunidad redimida son promesas en las cuales Dios, como dice aquí, no pudiendo jurar por otro mayor, jura por sí mismo. Y lo interesante, como les decía hace un momento, Dios no lo hace por él, porque su palabra es fiel y verdadera, pero lo hace por causa de nosotros, para darnos más confianza y más seguridad. Y vemos aquí a Dios jurando. Dios juró muchas veces por su nombre, por sí mismo, porque Él no puede jurar por nadie mayor, no hay nadie mayor que Él. Ahí tenemos versículo 14, la promesa, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Versículo 16, aquí está la explicación de por qué Dios juró por sí mismo. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Por eso, como les decía hace un momento, cuando una persona es mentirosa y quiere hacer creer que lo que está diciendo es verdad, normalmente trae a Dios por testigo. Y no solamente eso, ustedes saben, algunos hasta traen otras cosas, dicen, no, por mi madre o por cualquier otra cosa, ¿no es cierto? El punto es este. Para los hombres, mire cómo dice el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para dar credibilidad a sus conversaciones, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por eso, los estrados judiciales, las cortes y todo lo demás, ustedes saben, siempre, y porque los casos que ellos tratan son casos de cierta gravedad para la nación, para la sociedad, en fin, para las personas, por eso ellos siempre exigen un juramento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice aquí el versículo 16, para los hombres ciertamente ¿qué? Bueno, juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. La única manera en que una persona puede, vamos a decir, confiar por lo menos con un poco más de seguridad de que lo que está diciendo es verdad, es a través de un juramento. Por eso lo hacen. Pero lo grande que tenemos aquí, como les decía hace un momento, es que Dios lo haya tenido que hacer. Y que lo haya tenido que hacer no por Él, sino por causa nuestra. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Otra vez vemos allí a Dios jurando por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, tenemos aquí a Dios mismo y a Jesucristo, porque Jesucristo de hecho es nuestra garantía, ¿saben? Ustedes recordarán cuando el Señor está en la última cena con sus discípulos, hablando de la copa, dice, bebed de ella todos,
porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Recuerdan esas palabras, no? ¿Qué tenemos allí? Tenemos que Jesucristo, su sangre, es nuestra garantía, es nuestro sello. ¿De qué? De aquel juramento o de aquellos juramentos que Dios había hecho desde la antigüedad y en los cuales se había comprometido a hacernos el bien y a bendecirnos en gran manera. Dios mismo lo ha hecho por amor a nosotros. De la misma manera, o la conclusión a la que podemos llegar es que basados en la Biblia, si bien hay que restringir el jurar, hay ciertas ocasiones solemnes y vitales cuando es lícito. Y no solo esto, sino que de hecho el juramento añade una solemnidad y una autoridad que ninguna otra cosa se la puede dar. Si Dios lo ha hecho por nosotros, entonces nosotros sí podemos hacer juramentos, pero no podemos hacer juramentos a la ligera. No podemos estar jurando por cualquier cosa. No para dar credibilidad en nuestras conversaciones tenemos que estar trayendo el nombre de Dios en vano. No. Solamente cuando se nos requiera por una autoridad y en nombre de Dios, sí podemos hacer un juramento. De hecho, uno de los juramentos solemnes, los cuales Dios acepta como buenos, es cuando se une un hombre con una mujer, ¿no es cierto? En el sagrado vínculo del matrimonio. Eso es un juramento válido ante Dios y ante los hombres. Eso sí es algo válido. Pero, insisto, el Señor restringe el uso de los mismos solamente a las cosas más solemnes, a las cosas más importantes y más serias de la vida. Rápidamente, y con esto terminamos, ¿qué enseña entonces nuestro Señor positivamente respecto al uso de los juramentos? 3 cosas. Primero, está claro que el Señor quiere prohibir el uso del nombre sagrado, de su nombre sagrado, para blasfemar o maldecir. Como les decía hace un momento, usar el nombre de Dios en cualquier conversación, por cualquier circunstancia, es casi una blasfemia, porque estamos haciendo uso del nombre, de un nombre que es santo, un nombre que es sublime. Lo segundo que prohíbe es jurar por cualquier otra cosa, por cualquier criatura. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Como dice allí, nunca debemos jurar por los cielos o por la tierra, por Jerusalén. No debemos jurar por nuestra cabeza ni por ninguna otra cosa más que por el nombre de Dios mismo. No podemos jurar por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque todo pertenece a Dios y además, como dice, tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Tú no puedes cambiar las cosas. Por el único que podemos hacer juramentos es por Dios, porque Él es el único que está por encima de nosotros. Como dice allí, ¿qué es Jerusalén? La ciudad del rey. ¿Qué es la tierra? Es su estrado. Uno ni siquiera puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero lo tercero que vemos allí es que prohíbe jurar en la conversación ordinaria. No hace falta jurar en una controversia para dar credibilidad a nuestras palabras. No hay que hacerlo. Incluso voy un poco más allá y recuerdo que dice que nunca son necesarios los juramentos ni las admisiones exageradas, que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Lo que el Señor Jesucristo pide de nosotros simplemente es veracidad, hablar con verdad. Por eso dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estamos, hermanos, frente a algo muy solemne.
muy solemne. Y esto, como les decía también al principio, tiene que ver mucho con nuestra manera de hablar. La mentira es uno de los pecados favoritos de las personas. Siempre para esconder las cosas, ahí viene la mentira. Y eso viene porque Satanás, quien es padre de la mentira, nos lo ha enseñado desde el principio. Así de sencillo. Satanás, para ocultar o para esconder el pecado, trajo la mentira. Esa es la trampa perfecta. Y esa es la cortina perfecta para esconder el pecado. Estamos frente a algo muy serio, muy solemne. Así que, una vez más, examinémonos. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando somos como los escribas y fariseos, tratando de distinguir entre mentiras grandes y pequeñas, entre mentiras blancas y negras, entre mentiras mortales y mentiras piadosas. No hay tal cosa. No hay que distinguir entre unas y otras. Solo hay una manera de resolver esto. No los estoy exhortando a que caigan en escrúpulos enfermizos, pero debemos darnos cuenta de que estamos siempre en la presencia de Dios, del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo oye. Decimos que andamos en este mundo en intimidad con Él y con su Hijo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pues bien, no contristemos al Espíritu Santo de Dios, aquel que lo ve y lo oye todo. Toda exageración, toda mentira insinuada, lo oye todo y se siente ofendido y afligido. ¿Y por qué? Porque Él es espíritu de verdad. Cuando un verdadero creyente miente, aun por pequeña, aunque no hay mentira pequeña, pero también se siente mal. ¿Y por qué se siente mal? Porque tiene al espíritu de verdad en él. No puede consentir ni siquiera una mentira el cristiano verdadero. Por lo tanto, volviendo al versículo que les mencioné en Efesios, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Escuchemos estas palabras de nuestro Rey Celestial, quien al sufrir no amenazaba y de quien leemos que no se halló engaño en su boca. Sigamos sus pisadas y deseemos ser como Él en todo. Recordemos que toda nuestra vida se desarrolla en su presencia y que puede ser lo que esto decida, lo que otros van a pensar acerca de Él. No juréis en ninguna manera, sino que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y amigo que estás aquí o que estás escuchando, has mentido muchas veces. Has mentido a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, a tus amigos. Has perjurado haciendo juramentos falsos y has tomado el nombre de Dios en vano en muchas ocasiones. Y Dios dice de los tales que de ningún modo los pasará por alto. La única manera en que pasará por alto es acogiéndose a Jesucristo, quien ya pagó el precio de ese pecado. No hay que esperar sufrir las consecuencias. Para eso tenemos a Cristo.